¿Cómo ¿Todo anda? bien? ¿Bien? Sí, sí, todo en orden por suerte. Con ¿El frío, frío? Sí. frío, frío. ¿Dónde está vos, Diego? Mi casa, Pero acá en estoy. Capital. Sí, sí, acá en Salta, Salta capital, por suerte. Así Frío, que ¿no? helado, helado. Estos cambios de tiempo, 2 días frío, 2 días calor. La verdad que no ayuda mucho a aclimatarse, no te da el tiempo. No. Y los chicos, peor, no sé si te toca tener, yo tengo dos chicos chicos, ¿sabes qué? Se levantan con los mocos así, no pueden dormir, los ojos llenos. Es todo un tema. Y sí, más en vacaciones quieren salir, no quieren estar encerrados. La Hay ropa que que andar no se seca, todo un lío, pero bueno. totalmente, hay que andar haciendo malabarismo, totalmente. Así es, profe. Bueno, Pero bueno, por no suerte, nos queda por otra. suerte la clase sale de acá, por Zoom, digamos, no nos tenemos que mover. Sí, sí, aunque estoy arropado porque es medio fresquito, ¿no? Donde estoy, pero bueno, no hay, ¿qué va a hacer? Yo también tengo una parte de la casa que le llamo el estudio, ¿viste? Donde tengo la computadora, donde tengo todo y también es frío. Tengo el patio al lado, así que bueno, me vine más temprano, prendí el estufa un ratito, porque si no, ¿viste? Aparte, no sé si te tocó tener COVID, pero a mí después tuve 2 veces COVID sin ningún tipo de síntoma. Pero sí, lo que me pasó que a partir del COVID los pies se me ponen helados cuando hace frío y no hay manera que los caliente. Entonces, creo que ha sido una secuela del COVID, capaz que nada que ver. Pero bueno, eso Sí, me hace sufrir, ¿viste? la verdad que esto del COVID no sabemos ya si, qué son secuelas, qué no son. A mí lo que Tal cual. me quedó después del COVID es una tos, que cuando baja un poquito la temperatura me agarra un tos y toso y se me va, viene, pero Con- me quedó eso. Conozco varios, che, conozco varios que están así, que les quedó así Sí. una tos. Sí, incluso antes tomaba la bebida, me gustaba tomar muy fría toda bebida y ahora Ajá, no, ya no puedo tomar no podés. tan frío porque me agarra todo. Así que, Mira por un vos, mira, lado, no sé si es bueno o es malo, pero bueno, no puedo sí, tomar pero algo que ya. cambia, claro, es un cambio que hay que acomodarse. Sí, 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 pero me quedó eso ya, estamos hablando de 2 años, digamos, y bueno, me Mira quedó. vos, mira vos. Uno pensaba que no, ¿no? O sea, que está bien, después iba a pasar, había que bancar y que cuando pase ya estaba, pero no, parece que no. Y no, Hay la que, verdad que no. hay que tener cuidado, che. Encima, viste que todas las demás enfermedades parece que se han puesto celosas, han salido todas hasta full. Viste, ahora Y las gripes bueno, te es duran una que semana. según lo que dicen los expertos, es de que el encierro hizo que muchas enfermedades que no aparecieron y bueno, ahora que nos soltaron esto bueno, ya hace 2 años, Claro, como que agarró a toda la gente como desprevenida, si lo ponemos entre comillas, y bueno, claro. lo agarró el doble de lo que no hubo en 2 años, digamos, entre encierro y no encierro, Exacto. pero bueno. Sí, nos tocó eso, ¿qué va a ser? Habrá que acostumbrarse, no queda Así es, otra. profe. Bueno, vamos largando, así tenemos tiempo, ¿sí? Somos poquitos hoy, no tan poquitos, pero menos que la última, pero vamos bien. Bueno, una vez más, gracias por estar. Es hoy la última clase. Hoy es la última clase, lamentablemente. Creo que el 15 de agosto tenemos exámenes para los que no me decía Nelson, que la materia es promocional. Este, Promocionan las personas que tienen todos los trabajos presentados y las asistencias, el porcentaje de asistencias requeridas, ¿sí? Si no, los que no cumplen con esos requisitos, bueno, nos vemos creo que el 15, ya lo vamos a ver bien, a finales de esta clase, para ver, porque creo que el 15 de agosto sería el examen final. Pero si no, promocionan. Les comento, no corregí todos, estuve corrigiendo los ensayos. La verdad que muy buenos, los digo sinceramente, muy buenos los ensayos, muy bien pensados, muy bien pensados sobre todo, porque eso es lo difícil, de sentarse a pensar, no porque no podamos, sino porque de tantas cosas que tenemos, de la vida misma, la familia, los hijos, lo que estábamos hablando recién con Diego, todo, sentarse a pensar en algo y escribirlo es complicado.
lleva tiempo. Y eso es lo que yo quería precisamente al hacer un ensayo, que haya pensado. Sí, pueden mandarme de hora el tercer ensayo, no hay problema. Eso es lo que yo precisamente quería, que pensemos lo que charlamos acá, lo que deliberamos, debatimos y charlamos, quería que lo piensen ustedes, porque en definitiva, si yo les tomo un examen o algo preguntándole qué es ciencia política o qué son las políticas públicas, una definición. La verdad que los felicito porque muy buenos los trabajos, muy buenos los que yo vi, que fueron en general, la verdad que bastante buenos. Ahora vemos todo, ahí me están preguntando por el tercer ensayo, hasta cuándo se puede, todo. Que me dice Olga que no estaba habilitado el tercer ensayo, ahora lo charlamos con Nelson, no hay ningún problema, ¿sí? Pero como les digo, muy buenos los ensayos, la verdad los felicito, bien pensados, bien estructurados los ensayos, entendieron muy bien o ya lo sabían, pero sobre todo, lo que les digo, muy bien pensados, muy bien hilados los temas, muy bien craneados, planteados conceptualmente, así que no se preocupen con el tercer ensayo que ya lo vemos con Nelson, ¿sí? Ahora para seguir, ¿se acuerdan que la última clase habíamos estado hablando sobre presidencialismo y parlamentarismo, que es la manera en cómo se distribuye el poder, ¿sí? En la política. ¿Se acuerdan? En las primeras clases hablábamos que la política no es más que eso, que la búsqueda del poder. Hay, por supuesto, hay una visión idealista de la política, donde es el bien común, la búsqueda del bien común, los intereses, satisfacer intereses colectivos, pero hay una visión que es la realista, que es que dice que no es ni más ni menos que la política es la búsqueda del poder, ¿sí? Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo un poco sobre la distribución del poder y habíamos visto que esa distribución del poder puede ser horizontal o puede ser vertical, ¿sí? De la forma horizontal habíamos visto que era el presidencialismo y el parlamentarismo, y vimos un poco de ambos sistemas de gobierno. Como ustedes saben, acá en América Latina nosotros no tenemos un sistema parlamentario. El sistema parlamentario es más europeo o anglosajón, ¿sí? Del derecho anglosajón. Y esto hay un debate porque así como estamos, digamos, somos una zona geográfica, no sé si decirlo olvidada, pero sí quizás maltratada de hace mucho tiempo, me refiero a Latinoamérica en sí. Los sistemas políticos que se dieron en Latinoamérica, luego de la independencia, a lo largo de nuestra existencia, con los continuos sucesos o intervenciones militares, esa quiebre del orden institucional, muchos autores europeos, italianos y alemanes sobre todo, debatieron y discutieron mucho sobre el presidencialismo y el parlamentarismo en América Latina. ¿Sí? Y hubo autores, hay un autor italiano, Sartori, que es muy bueno, que le contesta a Linz, que es un autor alemán. Linz, Linz hablaba Linz decía que en realidad el parlamentarismo, o que el problema del presidencialismo era que era inestable democráticamente. Y lo demostraba a través de ciertos ejemplos latinoamericanos, entre los cuales, por supuesto, estaba el nuestro también. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que esa vuelta a la democracia a finales de la década del 80 y a principios de la década del 90, esa vuelta a la democracia reavivó ese debate respecto a el presidencialismo y el parlamentarismo. Linz, como les digo, él hablaba sobre ciertas desventajas del presidencialismo y establecía la afirmación o afirmaba que en realidad el parlamentarismo tenía que ser la forma del sistema de gobierno adoptado, que debía adoptar Latinoamérica, nuestro país entre ellos, ¿sí? ¿Se acuerdan que más o menos habíamos hablado del parlamentarismo, que el parlamentarismo se divide y que el presidente puede ser presidente, pero no no tiene un cuerpo legislativo, sino que tiene precisamente un parlamento, que dentro del parlamentarismo, digamos, el presidente es un poder aparte del Parlamento y así como el presidente tiene o el primer ministro, perdón, tiene la facultad de disolver el Parlamento también tiene un voto de censura por el cual puede destituir
al primer ministro. Por eso, ¿se acuerdan que vimos que eso pasa mucho, por ejemplo, en Italia? No sé si ven, si ustedes se prestan atención a las noticias, es muy normal hablar de que el Parlamento le dio un voto de censura al presidente, lo terminaron destituyendo, y uno piensa, acá si eso pasa es un lío, porque acá precisamente lo que se busca, lo que se trata de hacer es una continuidad democrática, y así no nos gusta un presidente, una verdadera vocación política y democrática es esperar que el presidente que no nos gusta termine su mandato. Sobre todo porque nuestros antecedentes políticos, económicos, históricos, sociales, y los innumerables, sí, no innumerables, pero los variados intentos de quiebra institucional, intervenciones militares, hacen precisamente que nosotros tendamos a esa vocación democrática o que la pongamos énfasis en su continuidad. ¿Se entiende? Linz, observa ciertas desventajas del presidencialismo en nuestra región, en Latinoamérica, y él establece la conveniencia de establecer el parlamentarismo, ¿sí? Sobre todo, lo que hace es comparar la duración de las democracias en los sistemas parlamentarios con los sistemas presidencialistas, ¿sí? Él lo que hace, digamos, es establece como una medida de tiempo, y él dice que en realidad los parlamentarismos son mucho más estables democrática o políticamente que los presidencialismos, que por lo tanto el haber adoptado el presidencialismo por parte de los países latinoamericanos era lo que explicaba esos quiebres democráticos en Latinoamérica que les comentaba en un principio. Él dice que nuestros países, al haber adoptado el presidencialismo, eso explica los tantos quiebres democráticos o, digamos, la inestabilidad democrática en la región. Las razones que da Linz son básicamente cuatro, y en una de lo que comenta Linz es precisamente la existencia de un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, debido a que Linz habla de una legitimidad dual, diciendo que son dos poderes separados y que por lo tanto esos dos poderes que son elegidos de forma distinta, digamos, independiente por el pueblo, digamos, eso puede dar lugar a un conflicto permanente entre ambos, o que la lógica de la relación entre ambos es conflictiva, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones por las que Linz prefiere el parlamentarismo al presidencialismo. Por otra parte, Linz también ve parte digamos, de la desventaja del presidencialismo en la rigidez de los periodos. Acuérdense que yo les acabo de decir que, digamos, ante inestabilidades políticas o crisis política en el parlamentarismo, el Parlamento puede hacer un voto de censura al primer ministro, por lo tanto destituirlo, o el primer ministro puede disolver el Parlamento, y en ese caso sería hacer barajar y dar de nuevo. ¿Se entiende? Entonces, Linz dice que esa elasticidad en el parlamentarismo no se da en el presidencialismo, ya que, digamos, el mandato del presidente fijo es rígido, son 6 años. En nuestro país, perdón, son 4 años, y en otros países son 6 años. También hay que tener en cuenta que eso creo que Linz no tenía. A ver, me están haciendo una pregunta, faltaba terminar de desarrollar eso. La pasada vimos 3 autores, te habló que uno de ellos tenía 6 ejes. Ahora lo vemos, me parece que está un poquito más adelante, Ángela. Bueno, como les decía, Linz habla de la rigidez. Otra de las razones que dice es la rigidez que tiene el periodo de los mandatos en el presidencialismo, y que esa rigidez hace que en realidad, ante un descontento o ante una crisis política, digamos, la renuncia de un presidente puede ahondar más esa crisis política, y que en realidad digamos, la solución está en precisamente lo que hace el parlamentarismo, ese voto de censura, o la posibilidad del Parlamento de ser disuelto, el Parlamento en cualquier momento, es decir, y volver a elegir otro Parlamento, ¿sí? Bueno, eso Linz dice que esa rigidez. No pasa nada, María. Ningún ensayo, ya no te preocupes que en esta semana le estaba diciendo a Nelson, me pongo las pilas, me faltan corregir algunos ensayos. Sí, ahí me estaban preguntando de los ensayos. Bueno, entonces Linz dice que lo que, digamos, que ese
ese periodo rígido del presidente no permite que ante una crisis política el presidente pueda ser sacado de lado y elegir uno nuevo. Algo que para nosotros en estas circunstancias es algo totalmente impensado. Lo que hay que tener en cuenta también, que yo les dije en algún momento, es que para entender el sistema político de un país hay que entender la historia. Entonces, es muy distinto, digamos, lo que puede haber pasado en Europa, en los partidos políticos europeos, que pueden ser centenarios, o mucho más de 100 años, a lo que pueden vivir nuestros partidos políticos, que por lo general, nuestros partidos políticos que fueron fundados en el siglo XX o inclusive en el siglo XIX, esos partidos políticos que han crecido, acuérdense, pónganse a pensar, que esos partidos nacen y crecen al calor de las masas, ¿sí? Que son las masas las que dan lugar a esos partidos políticos. ¿Sí? Piensen en el Partido Peronista, piensen en la Unión Cívica Radical como surge. Son todos partidos que crecen al calor de las masas, cosa que en Europa no pasa, ¿sí? Entonces, era lo que hablábamos en la clase pasada, hay que adaptar y no adoptar. De última, si nosotros adoptamos, tal cual es el sistema parlamentarista en Latinoamérica, ya vamos a ver qué le contesta Sartori, por qué no es tampoco un síntoma o asegurar un éxito con respecto al sistema político que implementemos, ¿se entiende? Lo que nos dice Lins es que precisamente esa rigidez del periodo de los mandatos del presidente o del cuerpo legislativo puede dar lugar a un conflicto mucho mayor, ya que ninguno de esos, ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo, prevé una salida cercana en el tiempo a un conflicto que se puede llegar a dar, ¿sí? Otra circunstancia que dice Lins es que el sistema presidencialista se basa en una lógica de suma cero. ¿Qué significa suma cero? Que gano o pierdo, ¿sí? No es, o yo gano o pierdo, no hay otra, ¿sí? Dice que eso no existe en el parlamentarismo. Que el hecho, digamos, de que haya una suma cero o ganador único dificulta la construcción de coaliciones que sí se dan en el parlamentarismo. Ya vamos a ver ahora nomás que las coaliciones que se dan en el presidencialismo se dan de otra manera, pero sí se dan, porque así como el presidente por ahí, en un sistema de partido múltiple, no llega a tener mucha legitimidad o mucho espacio de poder en el Congreso, puede hacer coaliciones dentro para poder tener un mayor respaldo o mayores bancas, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que más o menos dice Lins. Dice, esas son las críticas, y Lins nos dice que en realidad América Latina debería haber adoptado el parlamentarismo en lugar del presidencialismo, y que eso nos hubiese dado una mayor estabilidad democrática, ¿sí? Por supuesto, como lo vimos en todo a lo largo del curso, a Lins hay otros autores que también les contestan, diciendo que eso no es así, digamos, que no se tiene que tomar como una afirmación 100% correcta, porque además, como yo les decía, estamos hablando de ciencias sociales y no de ciencias matemáticas, donde 1 más 1 es 2, pero en las ciencias sociales no, 1 más 1 no es 2. Y que hay que tener en cuenta un montón de otras circunstancias, aparte, digamos, de las que dice Lins, ¿sí? Los autores, como Sartori, que le contestan y refutan lo que dice Lins, dice que, primero contestan que los presidencialismos estudiados por Lins en América Latina eran más inestables que los parlamentarismos europeos, pero que la crítica que le hacen los autores a Lins es que en realidad lo que hace es comparar países que tienen distinto ingreso económico, ¿se entiende? Países que tienen menos ingresos. Y en realidad lo que le dicen los autores como Sartori es que en realidad dice que lo que hay que tener en cuenta es la evolución económica, política y social, y las circunstancias en las que se dan, donde no son todo lo mismo, que en realidad al compara dos actores con menor capacidad económica o financiera, ¿se entiende? Y que en realidad esa dificultad económica es lo que hace que los presidencialismos en América Latina sean menos inestables democráticamente, ¿sí? Pero le dicen los autores, Sartori dice, pero si se compara países de nivel o de similar nivel de desarrollo económico,
se van a dar cuenta que inclusive los presidencialismos tienen más estabilidad económica que los parlamentarismos de Europa, ¿sí? Siempre y cuando se tome como medida eso, los ingresos económicos, porque por supuesto un país que en los 80 como Bolivia era un país pobre o no me gusta decir subdesarrollado, porque de hecho subdesarrollado ya no existen los países desarrollados y subdesarrollados, digamos, no existe el término, ¿sí? Pero bueno, era eso, digamos, porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, Costa Rica, o no sé, países de Centroamérica como República Dominicana, que tienen presidencialismos, vamos a ver que son más estables democráticamente que inclusive algunos países de Europa que tienen parlamentarismo, ¿sí? Por otro lado, volviendo a lo que decía Liz también del juego suma cero, Liz decía que en realidad los países que, digamos, que adoptan el presidencialismo tienen un problema porque una cuestión de suma cero, es decir, o se gana o se pierde, y el presidente muchas veces al ganar no tiene una espalda política que le permite una estabilidad, continuar gobernando, que era verdad, eso es lo que pasaba quizá en los 70 o en los 80, terminada la dictadura y antes de la última dictadura, ¿sí? Pero que en realidad se le contesta que el presidente inclusive, ¿por qué? Porque Lins decía que ambos poderes son, tanto el poder legislativo como el ejecutivo, son elegidos de manera diferente. Y que en el presidencialismo se puede dar un presidente que no contenga nada de legitimidad o que tenga muy poca espalda política, con un legislativo que tenga mucha espalda política, ¿se entiende? Pero lo que se le contesta es que el presidente también en los sistemas presidencialistas, vale la redundancia, puede llegar a dar lugar a coaliciones, inclusive en el poder legislativo. Puede pasar que un presidente llegue con poca banca legislativa, pero que al establecer coaliciones puede llegar a tener una banca más, o una espalda más grande, ¿se entiende? En definitiva, para los autores como Sartori, el problema del presidencialismo puede, digamos, surgir con un sistema de partido múltiple, cuando hay mucho más de dos partidos. Acuérdense que en nuestro país, hasta hace poco, éramos básicamente, si no bien formalmente, pero éramos un partido de un sistema bipartidista, era peronistas y radicales. La evolución, la evolución política, la reforma de la Constitución en el 94 con Menem, si se acuerdan, bueno, eso dio lugar también a una apertura política y un lugar a que se den más partidos que puedan llegar a pelear, o inclusive a frentes, ¿sí? Se da lugar a frentes. Entonces lo que dicen los autores como Sartori es que dice, si bien el problema del presidencialismo aparece cuando hay múltiples partidos, lo que hace que el presidente, que sea de un solo partido, se vea limitado en su gobernabilidad, en su legitimidad, debido a que el poder se desparrama sobre muchos partidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que inclusive en esas circunstancias el presidente puede establecer coaliciones, ya sean legislativas o ejecutivas precisamente. Además, digamos, lo cual aseguraría de otra manera la estabilidad democrática. ¿Me van siguiendo? No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Estamos bien, no hay preguntas. Bueno, seguimos. Vamos bien, no sé si me van siguiendo, ¿sí? En definitiva, lo que les quiero decir es que no se puede tomar como un modelo exitoso algo que pasa en una cultura totalmente diferente a la nuestra, o en una idiosincrasia totalmente diferente a la nuestra, o inclusive y sobre todo a una historia política, económica y social que es totalmente diferente a la nuestra. Primero, para un sistema de partidos. Además, Sartori también decía que lo que le da el éxito al parlamentarismo, lo que le da esa estabilidad democrática, es precisamente una disciplina partidaria. Esa disciplina partidaria que tienen los sistemas parlamentaristas, que no se da en todos lados, piensen en Roma, Italia no tiene una disciplina partidaria como sí lo tienen otros sistemas como Inglaterra, por ejemplo. Entonces Sartori lo que dice es que en realidad los sistemas parlamentaristas tienen éxito, ¿sí? Cuando hay una disciplina partidaria. Por eso que nosotros no vemos en Inglaterra que pidan la renuncia del primer ministro ni que se disole el Parlamento, pero sí lo vemos en Italia. Si ustedes van a la historia política italiana y van para atrás, van a ver que hay hay muchos casos de disolución del Parlamento o renuncia del primer ministro por pedido del Parlamento.
¿Sí? Exactamente lo que dice Ángela, creo que es. Exactamente, Ángela, la política se adapta y no se adopta. ¿Sí? Porque si lo adoptamos tal cual, corremos el riesgo primero porque lo vemos con los ojos de la historia de los otros, de lo que estamos adoptando, ¿sí? Entonces corremos el riesgo de que sea un error grave y que terminemos chocando, ¿sí? Entonces, como les decía, por ejemplo, esa disciplina partidaria no se da en esta parte del mundo. No se da en Latinoamérica si ustedes piensan que los partidos políticos que tenemos nosotros son nacidos al calor de las masas. El peronismo, el radicalismo, y el partido intransigente en su momento, son todos partidos que surgieron al calor de las masas. Entonces esa disciplina partidaria que tienen en el parlamentarismo no se da. Y que en realidad, lo que dice Sartori, que la inestabilidad democrática que tuvimos hasta hace unos años en Latinoamérica, sobre todo en nuestro país, todos lo sabemos, digamos, eso tiene que ver más con quiebres democráticos, con intervenciones militares, que no tienen que ver con la naturaleza del presidencialismo en sí. Ustedes pónganse a pensar, ¿se acuerdan que habíamos visto que el parlamentarismo surge, primero, o sea, es una mutación de la monarquía? ¿Se acuerdan que primero tuvimos la monarquía absoluta? Después tenemos una monarquía parlamentarista, que en realidad el parlamento se encargaba de controlar un poco al rey, pero el rey seguía siendo el jefe político. Y después se da lugar a un parlamentarismo puro, donde la monarquía ya tenía digamos, más simbólico, es como lo es hoy. Las monarquías en Italia, en España, en Bélgica, en Holanda, las monarquías tienen un papel más simbólico, ¿sí? Cosa que no era antes. Ustedes imagínense que nosotros en 1810, cuando empezamos el proceso revolucionario, cuando se empiezan a dar todos la independencia en esta parte del país, en esta parte del continente, disculpen, del mundo, imagínense que nosotros, habiendo independizado de la corona, establezcamos un sistema parlamentarista donde en realidad lo que vamos a hacer va a ser controlar al rey en su momento. No, era obvio, o hasta natural si se quiere, que adoptemos el sistema presidencialista, porque si estamos queriendo sacarnos de encima la realeza española, ¿cómo vamos a adoptar un sistema político que sigue reconociendo al rey como soberano, como quien manda, y nosotros lo controlamos? ¿Se entiende? Me dice Débora, nuestro país sería como resultado de la destitución de la Rúa por las masas. Claro, bueno, bien, Débora, porque eso no es algo, si bien de los 80 para atrás sí era algo más común de ver, no es natural en nuestro sistema político, ¿sí? Que es, digamos, es lo que hizo, o lo que intentó hacer Kirchner cuando llegó. Acuérdense que Kirchner cuando llega en el 2003, fue, no me acuerdo, 2003. mirá, 2003, 2003, profe. Sí. Gracias, 2003, cuando llega Néstor Kirchner en el 2003, acuérdense que él, por nuestro sistema político, por nuestro sistema de gobierno, nosotros tenemos balotaje, ¿sí? Para no llegar al balotaje yo tengo que sacar más del 45% y además de los votos, y además tener 10% de diferencia con el segundo, ¿sí? Si no se dan esas circunstancias, vamos a una segunda vuelta. ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué tenemos balotaje nosotros? Nosotros tenemos balotaje precisamente para que el que llegue legitimado. ¿Por qué? Porque puede pasar que nuestro sistema de partido múltiple, puede pasar que el partido que gana, que es lo que le pasó a Néstor Kirchner, puede pasar que el partido que gana llegue con muy poco caudal de votos, con muy poco porcentaje de votos. Eso no le da la legitimidad ante la población en general, ¿se entiende? Es decir, es lo que le pasó a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner llega, lo que busca la Constitución ante esto es precisamente lo que busca la ley y el sistema ante esto, es que el presidente llegue fortalecido y que dure el tiempo que tenga que durar, que en este caso son 4 años. ¿Sí? Ahora, un presidente que llega, imagínense, un presidente que es lo que pasó con Kirchner, que llegó con 21% de votos, es un presidente que tiene muy poca legitimidad, precisamente porque del otro lado estaba Menem, que encima tenía un poco más, ¿se acuerdan? Creo que tenía 23%. Entonces, ¿qué pasa? En estas circunstancias, la ley lo que hace es, los dos que han tenido más votos van a una segunda vuelta, al balotaje. En el balotaje, a nosotros no nos queda otra que elegir o uno u otro.
En ese Pero caso... ahí Menem se baja. Claro, exactamente, a eso iba. Ahí Menem se baja. ¿Por qué? Porque sabía que iba a perder, porque todo el mundo se iba a juntar y se iba a ir con Kirchner, por más que les guste o no les guste Néstor Kirchner. Pero todos querían que se vaya Menem. Todos estaban de acuerdo con eso. ¿Sí? Entonces Menem, para no sacrificar su caudal político, se baja. Y eso hace que Néstor Kirchner llegue con un 21%, un 21% de los votos, con muy poca legitimidad. Para eso tenemos el balotaje y para eso tenemos, digamos, este sistema que lo que busca es que el presidente que llegue con una espalda. Porque si no, imagínense, llega con 21% y el otro 79% dice yo no lo voté, ¿por qué le tengo que prestar atención, por decirlo de alguna manera? ¿Se entiende? En todo caso, Sartori termina diciendo que en realidad las causas de la inestabilidad democrática argentina, de la región y Argentina, se debe a esos quiebres institucionales que son ni más ni menos que, digamos, las intervenciones militares, pero que no tienen que ver con la naturaleza en sí del presidencialismo, ¿se entiende? Que en realidad, en definitiva, como dice la compañera, lo que tenemos que hacer es adoptar y no adaptar, porque si nosotros lo adaptamos así tal cual, estamos dejando de lado un montón de circunstancias nuestras históricas que nos llevan al lugar donde hoy estamos y a explicar por qué hemos adoptado un sistema, que en realidad entender que adoptar un sistema es per se o por su naturaleza mejor que otro es caer en el error, ¿sí? En definitiva, digamos, sin quien nosotros tuvimos, últimamente por suerte no, pero tuvimos durante mucho tiempo una estabilidad democrática y política, y todos los países de la región lo tuvieron, ustedes lo saben bien. Esa inestabilidad no tiene que ver con inherencia natural o con una característica natural del presidencialismo, sino con circunstancias históricas que tienen que ver con nosotros, digamos, los militares, las intervenciones, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Ha quedado alguna duda sobre este tema? Ninguno. Seguimos entonces. Bueno, eso es por un lado, digamos, que en definitiva, eso viene a ser digamos, la distribución del poder como nosotros lo conocemos, ¿sí? Déjenme que busque ahora el federalismo, discúlpenme, que lo tengo que buscar un poquito más acá. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la distribución del poder horizontal, ¿sí? Pero el poder también se distribuye de manera vertical. Cuando nosotros hablamos de la distribución del poder de manera horizontal, hablamos de presidencialismo o parlamentarismo. Cuando hablamos de la distribución del poder de manera vertical, ya empezamos a hablar de federalismo y unitarismo, perdón. La eterna discusión de Rosas, ¿se acuerdan? Urquiza, la batalla de Caseros, muerte de los unitarios, ¿se acuerdan? Bueno, esa discusión la seguimos teniendo desde entonces. Vamos a tratar de ver por qué. Vamos a tratar de entender un poco el federalismo y por qué funciona como funciona, y las discusiones siguen estando, digamos, y no van a ser zanjadas desde mi punto de vista hasta que se ajusten algunos mecanismos, si es que se puede ajustar algunos mecanismos, ¿sí? La distribución vertical del poder es precisamente eso, es explicar el poder según existan o no subunidades territoriales, ¿sí? ¿Qué son las subunidades territoriales o los subgobiernos? Nada más y nada menos que un gobierno provincial o un gobierno municipal. Nosotros tenemos un sistema federal, por lo tanto, nuestra Constitución reconoce la existencia de subunidades territoriales, que son las provincias. Porque el poder, como les decía, también puede estar distribuido de diferentes maneras verticalmente. Y eso va a depender según existan o no esas subunidades territoriales. Pero para que exista federalismo, no solamente basta que existan subunidades territoriales, sino que esas subunidades territoriales tengan ámbitos de autoridad y que esos ámbitos de autoridad estén definidos constitucionalmente, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Por eso mismo la coparticipación sigue siendo una discusión, porque está establecida constitucionalmente, pero no está ajustada, no está reglamentada, ¿se entiende?
Entonces, por eso el presidente, la discusión, la coparticipación sigue siendo una discusión, porque si bien el presidente tiene funciones o se arroga facultades, las provincias también. Y lo hacen a través de la Constitución, ¿sí? O sea que para que exista federalismo no solamente tienen que existir subunidades territoriales como provincias o municipios, sino que además esas subunidades territoriales tienen que tener ámbitos de autoridad definidos por la Constitución. Lo distintivo del federalismo es precisamente la existencia de gobiernos regionales, las provincias, que poseen la autoridad para tomar, que poseen autoridad, facultad y libertad para tomar decisiones finales sobre ciertos asuntos, ¿sí? Ya vamos a ver que hay algunos que sí, otros que no, y otros que son difusos, que ahí está la discusión. También tenemos que entender que el federalismo no puede ser entendido como una forma pura, porque en definitiva el federalismo, al englobar distintas instituciones gubernamentales, ¿sí? Hace que muchas veces, si no es en todos los casos, las decisiones a tomar sean tomadas por diferentes entidades, ¿se entiende? O sea, las decisiones las va a tener que tomar el gobierno nacional con gobiernos provinciales, como pasa con muchas, como por ejemplo las viviendas. Las viviendas siempre son parte de provincia, parte de nación, ¿sí? Entonces vamos a ver que el federalismo per se o puro, digamos como lo mandan los libros, y es muy difícil de darse, como lo entiende la doctrina por lo menos. Como les decía, lo distintivo del federalismo es la existencia de gobiernos regionales que poseen autoridad para tomar decisiones finales sobre ciertos asuntos, ¿sí? De política pública, por supuesto. En los países federales, como el nuestro, los gobiernos centrales tienen que compartir, aunque obviamente en grados diferentes, ¿sí? Eso depende cómo lo determine la Constitución, si lo determina expresamente o no, el poder con los gobiernos subnacionales. Es decir, el gobierno nacional comparte el poder, de acuerdo a la materia en grados diferentes, con los gobiernos subnacionales, es decir, con las provincias. Como les decía, esta distribución de poder se encuentra establecida constitucionalmente. Por eso no es posible que digamos, no es posible que el presidente vuelva atrás a algunas cuestiones de coparticipación, porque en realidad no tiene la facultad para decidirlo, sino que lo decide la Constitución, y la Constitución establece cómo, ¿sí? El origen como yo les decía precisamente recién cuando hablábamos del presidencialismo y del parlamentarismo, el origen del régimen federal, en algunos países, sobre todo en la Argentina, tiene que ver con el concepto de un acuerdo voluntario. Es un acuerdo voluntario donde unidades relativamente autónomas juntan su soberanía. Nosotros las provincias somos entidades relativamente autónomas, pero para poder construir el país, ¿sí? Y el país como federal, lo que se hizo es que cada provincia fue reuniendo su soberanía, que era lo que se discutía en su momento, ¿se acuerdan? Con Urquiza, Rosas, la batalla, los unitarios, los federales, ¿se acuerdan que Entre Ríos sí, había provincias que no querían, había provincias que sí querían, Buenos Aires veía el norte como algo lejano? Bueno, esa discusión hizo que precisamente pase eso. Todas estas unidades territoriales con autonomía propia fueron juntando su soberanía, pero reteniendo sus identidades locales, ¿sí? Nosotros seguimos siendo salteños. Por supuesto que todos somos argentinos y nosotros damos un poco de soberanía como salteños para generar, digamos, el país Argentina, pero seguimos manteniendo nuestra identidad. Yo no quiero hablar de más, pero calculo que en Comodoro Rivadavia no deben comer locro o tamales, ¿se entiende? O sea, juntamos nuestra soberanía, pero seguimos manteniendo nuestra identidad. ¿Sí? Eso es el federalismo. Ahora, esa división del poder, que se acuerdan que habíamos visto que en el presidencialismo se daba para los costados y acá se da para arriba y para abajo, esa división, digamos, de poderes federal se da de dos maneras, de un tipo legislativo y un tipo administrativo, ¿sí? Por supuesto que la división legislativa de poderes, como ya la conocemos, implica que los gobiernos subnacionales tienen responsabilidad y la facultad, ¿sí?, en el diseño, en la aprobación y en la implementación de políticas públicas en ciertas áreas, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra legislatura, nosotros como salteños tenemos nuestra constitución, ¿sí? Y esa legislatura y esa constitución
nos da facultades o libertades o responsabilidades en el diseño, aprobación e implementación de políticas públicas. No en todas. Ya vamos a ver que hay ciertas cuestiones que están reservadas para la nación, como por ejemplo el Código Civil, el Código Penal. Nosotros tenemos una constitución provincial, así como hay una constitución nacional. Lo que no tenemos es un Código Civil o un Código Penal. Eso se rige o es facultad propia de la nación, como también ciertas cuestiones relativas a seguridad o algunas cuestiones relativas no a la minería en sí, pero sí a ciertos recursos que son considerados como estratégicos, ¿sí? En esas cuestiones la nación se reserva la facultad o la potestad, ¿sí? Pero, digamos, nosotros como provincia y constitucionalmente también nos arrogamos ciertas facultades para deliberar, para diseñar, aprobar e implementar ciertas cuestiones de políticas públicas. Porque, por supuesto, que, por ejemplo, lo que hablábamos la clase pasada, digamos, lo vial, no me sale, discúlpenme, una planificación urbana, por ejemplo, una planificación urbana va a ser distinta a la que podemos hacer acá en Salta, que se puede hacer en Comodoro Rivadavia, ¿se entiende? Entonces, hay ciertas circunstancias en las que las provincias constitucionalmente tienen libertad, facultad, potestad y responsabilidad en el diseño, aplicación y la aprobación e implementación de políticas públicas, ¿sí? Nos dice el autor, en la Argentina, por ejemplo, cuestiones como la defensa nacional, la política monetaria o los códigos civil, penal y civil son injerencias de las autoridades nacionales. Pero la Constitución otorga a la provincia un amplio abanico de áreas de incumbencia, ¿sí? Después están las facultades no delegadas, que ese también es otro punto de discusión, digamos, por lo cual siempre digamos, sensible esa discusión con respecto a eso, porque en definitiva, digamos, hay ciertas cuestiones que la Constitución no termina de ajustar por estas mismas cuestiones, calculo yo, por lo tanto, hay ciertas áreas que, como yo les decía al principio, resultan grises, ¿sí? Y ahí está la discusión. Pero como les decía, hay autores que entienden que el federalismo es una torta por capas, ¿sí? Que se van dando. El federalismo es una torta por capa y que cada capa le pertenece a alguno de los estamentos, ya sea la unidad nacional, las unidades subnacionales, ¿sí? Sin embargo, digamos, en la actualidad y desde hace ya varios años, la complejidad de la política y sobre todo la complejidad de la política pública, de las políticas públicas, ¿sí? Hace que en realidad en la implementación, en el diseño, en la aplicación de una política pública, por lo general, en la mayoría de los casos, no esté inmiscuido o no esté, digamos, comprometido una sola esfera de poder, sino que son muchas, ¿sí? Por lo general, lo que yo les decía, por lo general es las provincias las que solucionan temas de política pública con la nación. Por ejemplo, el tema habitacional, el procrear. El procrear se hizo en La Poma, 20 casas, 30 casas, con fondos de nación y fondos de provincia. Entonces ahí vemos que no podemos hablar de un federalismo puro. No podemos decir, bueno, ustedes hacen esto y nosotros hacemos esto, sino que muchas veces se mezcla. Entonces esos límites de las competencias entre los distintos niveles de gobierno rara vez se dan de manera pura, ¿sí? Ese límite entre las competencias de la unidad nacional y las subunidades regionales no se da de manera pura porque precisamente lo que yo les digo, tomar el federalismo como una torta por capas resulta una limitación a nuestro entender o a nuestra capacidad de entender algo, porque en realidad la política es muy compleja y como lo venimos viendo a lo largo de todo este módulo, la política pública es muy compleja. Entonces, no se puede hablar de compartimentos estancos donde no se mezcla uno con otro, ¿se entiende? Entonces, en definitiva, cuando hay una decisión que, digamos, de peso, de trascendencia, de importancia, y siempre son distintos niveles son distintos niveles los que están inmiscuidos y los que toman decisiones. Espérenme que ahí me estaban preguntando. Débora me dice, ahí se habla, cuando en algún momento se expropia terreno para el correo, gendarmería, si se encontraba algún pozo de petróleo, claro, exactamente. Si se encuentra un pozo de petróleo, eso directamente, digamos,
hay que ver cuáles son los recursos energéticos estratégicos que considera, y en ese caso la expropiación por cuestiones de utilidad pública. El tema después si se aplica bien o no la expropiación en sí, y lo que da después, porque la expropiación muchas veces puede dar lugar a juicios, y esos juicios pueden ser muy largos. ¿Sí? Bueno, en un Estado federal como el nuestro, esta coexistencia de distintos niveles de gobierno inevitablemente va a hacer que se den problemas de coordinación intergubernamental, ¿sí? Por supuesto, si entre poderes legislativo y ejecutivo se da una descoordinación, o no es descoordinación, pero sí problemas de coordinación intergubernamental, ¿cómo no se va a dar entre distintos niveles de gobierno, unidades nacionales, con unidades regionales? Este, bueno, esto tiene que ver con la noción de relaciones intergubernamentales, ¿sí? ¿Por qué hablamos de relaciones intergubernamentales? Porque abarca varios gobiernos, ¿sí? Esta noción de relaciones intergubernamentales se entiende a qué, a la conexión entre los distintos niveles de gobierno, ya sea que estos distintos niveles de gobierno estén conectados de manera normativa, regulada por una ley, o de manera informal. De manera informal, por lo general, se da a través de los lazos entre los funcionarios, viste, las comitivas, por ejemplo, las comitivas del gobierno nacional que van al gobierno provincial, ¿sí? Eso puede estar arreglado normativamente, esa conexión entre las distintas unidades de gobierno, o no, se pueden dar formal. De hecho, la Constitución Nacional no especifica claramente mediante qué mecanismos o qué mecanismos se deben dar para operar esas interacciones entre los niveles de gobierno. De ahí está la discusión, pero porque no es porque la Constitución Nacional no quiera, sino porque es algo tan sensible. Y cuando hablamos de políticas públicas vemos que no tiene una causa sola la política pública, sino que es multicausa, y que cada una de esas causas son complejas. Lo que tenemos que tener en cuenta en esas causas de cada política pública, cada vez que se dicta o que se emite o que se establece una política pública, es precisamente eso, digamos, esas interacciones entre esos niveles, cómo se van dando entre ellos, y que es imposible que la Constitución establezca compartimentos de estanco para decir A se va a dar acá, B se va a dar acá, C se va a dar acá y D se va a dar acá, ¿se entiende? Porque muchas veces A, B, C, D se dan todas juntas, y en ese caso no podemos explicar, ¿se entiende? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Estas interacciones encima se dan no solo entre unidades y subunidades, sino entre distintos niveles de gobierno, de poder, digamos, poder legislativo, poder ejecutivo, y encima empezamos a hablar de poder ejecutivo, legislativo, de los niveles nacionales, provinciales, municipales. Eso da lugar a lo que se llama como relaciones intergubernamentales. Esa conexión entre las relaciones, entre los distintos estamentos gubernamentales, no está reglamentada por la Constitución simplemente porque no se puede, ¿sí? Entonces, muchas veces se da la descoordinación. Por lo tanto, por lo general, la articulación entre distintos niveles de gobierno, entre unidades nacionales y subunidades regionales, queda librada a procesos que son establecidos al efecto, ¿sí? Dependiendo la naturaleza de la política pública o de las necesidades que se quieran satisfacer. ¿Se entiende? Entonces, la articulación entre distintos niveles, como la Constitución Nacional no lo establece porque no puede establecerlo de manera pura, esa articulación queda establecida digamos, a procesos de coordinación que se establecen al efecto. El ejemplo que yo les digo, por ejemplo, el de las viviendas. Nación y provincia se juntan para tratar el tema de la vivienda y lo solucionan conjuntamente. Si eso estuviese establecido por la Constitución, y quizás daría lugar a una burocracia o a una solución que no llega nunca, ¿se entiende? Entonces, por eso también se da lo que ustedes conocen como consejos federales. Los consejos federales surgen sobre todo después de la reforma del 94, porque la reforma del 94 permite a través de la coparticipación la creación de consejos federales. Esos consejos federales precisamente se establecen al efecto de una determinada política pública determinada, ¿sí? Si hablamos de medio ambiente, si hablamos de seguridad, si hablamos de vivienda, de turismo, de industria, va a haber diferentes consejos federales que se van a juntar al efecto de tratar eso, la vivienda, el medio ambiente, ¿sí?
En Argentina actualmente hay, no sé decirles cuántos, pero hay más de 50 consejos federales que están establecidos al efecto, ¿sí? Con la participación de representantes de la nación, de las provincias, de municipios, ¿sí? Que operan en una multiplicidad de áreas temáticas. Como yo les decía, puede ser industria, puede ser turismo, puede ser medio ambiente, puede ser seguridad, ¿sí? Puede ser un montón de cosas. Esto no implica, esto no significa que sean los consejos federales los que tomen decisiones de coordinación política, ¿sí? Se toman de diferentes maneras. Los consejos federales se juntan precisamente para resolver ciertas cuestiones que no pueden estar establecidas en la Constitución, pero básicamente esa es la discusión entre lo que vendría a ser, digamos, es la discusión de lo que vendría a ser, digamos, el federalismo como tal, ¿sí? Las cuestiones en realidad se toman por circunstancias que se establecen al efecto. Yo si quiero solucionar un tema de vivienda, y bueno, vamos a hacer un Consejo Federal, ¿por qué? Porque la Constitución no lo establece, establecemos un Consejo Federal que se va a referir a la vivienda. Si hay problemas con el medio ambiente, nación, provincia y eventualmente municipio, que por lo general pasa, también se juntarán al efecto de tratar eso, precisamente, ¿sí? Vamos a pasar. ¿Ha quedado alguna duda con respecto a eso? ¿Estamos bien? Sí, profe, escuche, ¿en qué se diferencia la ciudad autónoma de Buenos Aires de las provincias? La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene un sistema, digamos, es como un municipio aparte, ¿sí? No llega a ser una provincia y tampoco, o sea, no es tomada como ciudad. Pasa lo mismo con la Ciudad de México. Es una unidad territorial que difiere de las provincias y tiene autonomía propia. Por eso es que precisamente la ciudad autónoma de Buenos Aires no tiene gobernador, porque el gobernador tiene la provincia de Buenos Aires, sino que tiene un intendente. Es, digamos, al ser la capital de la capital, tiene un régimen autónomo diferente. Pero no, digamos, difiere en algunas cuestiones más profundas, pero en realidad, pues como te digo, no tiene un gobernador, pero sí tiene un intendente, que en realidad encima no es llamado intendente, sino que es llamado jefe de gobierno. ¿Sí? Se toma en cuenta porque al ser la capital de la capital, lo mismo pasa con la Ciudad de México, ¿sí? No Pero llega a tener... una consulta. ¿Y Dígame, con lo que pasa en Ucrania con Rusia? ¿con qué? ¿De qué? Interesante. Por ejemplo, la división que hacen porque ellos quieren ser un pueblo, o sea, Sí. ¿cómo se llama? Ay, no me sale la palabra, perdón, profe. Sí, que quieren ser, digamos, lo que pasa, miren, según lo entiendo yo, en Europa, lo que pasó en Yugoslavia, lo que pasó en Checoslovaquia, que después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, perdón, al darse las unidades territoriales, ¿cómo? Una nación aparte. Son nacionalidades, exactamente, son nacionalidades aparte. Es lo mismo que después de la Primera Guerra Mundial acá hayan incluido los chilenos, los bolivianos, los argentinos y los paraguayos en un solo país, ¿sí? Eso dio lugar durante mucho tiempo después de la Primera Guerra Mundial y con los dictadores y las dictaduras de izquierda que había allá en Yugoslavia, Checoslovaquia, los tuvieron a todos a palo, digamos, por decirlo de una manera vulgar. Entonces, pero una vez que se terminan todas estas dictaduras de izquierda y todos estos procesos totalitarios, se empiezan a dar las divisiones, porque en realidad, si ustedes se fijan, son todas nacionalidades diferentes y cada uno dice lo que, digamos, ¿por qué yo tengo que vivir en ser de un mismo país? Es lo mismo que nosotros digamos, ¿por qué tengo que yo ser de la misma nacionalidad que un chileno cuando históricamente fuimos totalmente diferentes? Lo que pasa es que después de la primera, en España pasa lo mismo, exactamente, Deborah, en España pasa lo mismo, solo que en España no se pudieron independizar, pero en España no pasa solamente con los catalanes, sino también pasa con los vascos. ¿Se acuerdan de ETA en los 80, los separatistas vascos? ¿Se acuerdan que era una célula guerrillera digamos, Sí. con prácticas terroristas? Lo mismo pasaba en Irlanda,
Bueno, Irlanda es distinto porque en realidad los irlandeses se quieren separar del Imperio Británico, de la Gran Bretaña. Pero exactamente pasa lo mismo, son todas nacionalidades diferentes. Y a lo largo del tiempo se han ido mezclando. ¿Por qué? Porque en realidad los ucranianos hablan, no sé si el 80% habla ruso, y el 80% son rusos, o sea, son todos de una misma etnia, digamos, nada más que los difiere la nacionalidad. ¿Qué pasó con el comunismo? Todas esas fueron satélites rusos, Ucrania, Eslovenia, Eslovaquia, fueron todos satélites rusos y estuvieron bajo el resguardo, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando cae la URSS, ahí empiezan todos los problemas de estos separatistas que se dan. Ahora, ¿qué pasa? Hay un montón de ucranianos que también quieren ser rusos, entonces hay un problema de nunca acabar y que para mí no va a acabar nunca, porque a menos que se sienten, lo discutan, lo establezcan claramente, porque así como los ucranianos son una nación diferente a los rusos, hay muchos ucranianos que quieren ser rusos, y Ucrania fue durante mucho tiempo una de las repúblicas socialistas, y ahora, digamos, es todo un lío, porque en el medio está la OTAN, en el medio hay un problema de geopolítica estratégica que es fundamental en la política internacional. A los rusos no quieren que la OTAN, que represente el brazo armado de Occidente y de los Estados Unidos e Inglaterra, pongan base en Ucrania, que está al lado, como tampoco los Estados Unidos querrán que los rusos pongan base en México. ¿Se entiende? Pero más o menos va por ahí, digamos, una cuestión de nacionalidad. Acuérdense que cuando muere Tito, que era el dictador yugoslavo, que los tuvo bajo bala y sangre a los yugoslavos, cuando muere Tito, se da la disolución de Yugoslavia. Y ahí empiezan a salir todos los países que conocemos hoy. Lo mismo con Checoslovaquia. Por un lado la República Checa y por otro lado Eslovaquia. ¿Sí? Cuando se dan los fines de las dictaduras de izquierda, los gobiernos totalitarios comunistas en Europa del Este y en parte de Europa, ahí se empiezan a dar la diferencia. Lo mismo creo que va a pasar en algún momento, aunque no son tantas las nacionalidades en África, pero si ustedes se fijan, un mapa de África, fíjense que van a notar que los límites entre cada país son líneas rectas. Y eso fue porque los europeos, después o durante, o antes, sobre todo después, pero durante también del colonialismo en África, ellos mismos se dedicaron a establecer las fronteras de cada país. Y lo hicieron al tuntún, lo hicieron a lo bestia, y eso dio lugar en Europa a un montón de problemas. Y yo creo que en cualquier momento en África también va a pasar esto. Sin embargo, digamos, los africanos, más que muchas nacionalidades, tienen etnias, que son los Tutsis y los Hutus, ¿se acuerdan? Son las dos grandes etnias de África, y entre ellos dos se pelean. El gran motivo de esa pelea y ese odio entre esas dos etnias lo tiene que ver Inglaterra, porque cuando Inglaterra se fue de África, le dio mucho más poder a uno que a otro, pero no lo hizo inconscientemente, lo hizo conscientemente sabiendo que después iban a seguir en guerra ellos, ¿se entiende? Pero va por ahí. Está bueno la pregunta, estaría bueno que hagamos un curso sobre política internacional, que a mí me encanta, pero bueno, básicamente va por ahí el tema de Rusia. Rusia es una cuestión de política internacional y en el medio hay nacionalidades que están todas confundidas o todas metidas en una misma bolsa. Interesante, profesor. Gracias, Georgina, muchas gracias. Bueno, continuamos. Para terminar ya, lo que yo quiero que veamos es el tema de la toma de decisión en las políticas públicas, porque en definitiva, el análisis de la política pública tiene que ver con la toma de decisión. ¿Por qué se corre para un lado o para el otro? ¿Por qué un gobierno toma determinada decisión? ¿Por qué lo hace? ¿Bajo qué? El análisis de la política pública nos va a dar esa respuesta, ¿sí? ¿Por qué un gobierno le da más importancia a una política pública con respecto a, no sé, al bienestar, lo que hablábamos el otro día de las bicisendas? Yo el otro día veía una noticia que no sé si en Canadá o en Suecia, creo, habían hecho un estacionamiento para bici que tenía como 5 pisos y todo el mundo se movía en bici. Sí, claro, a nosotros nos quedan, digamos, resolver un montón de cuestiones más hasta que lleguemos a eso. Estamos hablando de Suecia, un país que sí es primer mundo, a nosotros que andamos ahí, que hacemos lo que podemos, ¿sí?
pero la toma de decisión en definitiva, o el análisis, ¿para qué hacemos un análisis de las políticas públicas? ¿Cuál es la finalidad de que nosotros nos sentemos a analizar las políticas públicas? El análisis de las políticas públicas tiene que ver con la comprensión de las mismas políticas públicas a través de la indagación de las acciones y decisiones que toma el Estado. ¿Se entiende? O sea, yo voy a analizar las políticas públicas a través de la comprensión de las acciones y decisiones que toma el Estado, porque así voy a saber qué procesos se dieron y por qué el Estado determina o termina tomando una decisión para tal lado y no para otro. ¿Sí? Esto es relevante porque este análisis de la política pública tiene que ver con la producción y la utilización del conocimiento que tenemos a través de esa política, en torno a esa política pública, ¿sí? Por supuesto que ya van a ver ustedes en otros módulos el tema del árbol de problemas, que algo lo charlamos. El árbol del problema es poner el tronco en el medio del problema que yo tengo, y a medida que yo lo voy solucionando, voy sacando ramas que son los problemas que pueden surgir de esa política pública. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de las bicisendas? Hermoso las bicisendas. Qué lindo salir a andar bici o a andar porque vamos a respirar mucho mejor. Bueno, sí, buenísimo. Evitamos la emanación de gases de los autos en demasía. Fomentamos la práctica del deporte, el espíritu sano, la alimentación sana. Buenísimo. Pero ¿qué pasa? Nos van a tirar la bronca a los frentistas, nos van a tirar la bronca a los negocios, ¿sí? El que va en auto y ve limitado la calzada a media en vez de a una, ¿sí? El que va en auto y se queja. Entonces todo ese análisis de política pública sirve precisamente para eso, ¿sí? Para saber cuáles son las cuestiones relevantes en torno a cuestiones de política pública que toma decisiones el Estado, ¿sí? Las políticas públicas no son ni más ni menos que, digamos, el análisis de las políticas públicas. O sea, ¿por qué llegamos al análisis de las políticas públicas? ¿Por qué las políticas públicas llegaron a ser tan importantes que se convirtieron en una categoría aparte dentro de las ciencias políticas? Multidisciplinaria, digamos, multidisciplinaria y multicausa, ¿sí? Multicausa, una política pública no tiene una sola causa, es compleja, y es multidisciplinaria porque no todos, digamos, nosotros vamos a abordar una política pública no solo de un solo ámbito, una sola óptica, porque eso es limitar la vista. Después con eso la política pública puede llegar a tener digamos, un fracaso rotundo, como fue la ley de alquileres. La ley de alquileres del gobierno actual terminó siendo un fracaso rotundo. Yo alquilo, y a mí me parecía buenísimo como inquilino, pero evidentemente no se pusieron digamos, no hicieron el árbol del problema o lo hicieron mal cuando hicieron la ley de alquileres porque terminó siendo peor para los inquilinos y para los propietarios. Al punto que hoy se está hablando de derogarla por decreto, ¿sí? Entonces, el análisis de las políticas públicas es muy importante y tiene que ver con eso, porque también tiene que ver con la relación del Estado con la sociedad, ¿sí? Hay que hacer un análisis. ¿Y qué es el análisis de las políticas públicas? Bueno, con respecto a eso hay diferentes autores que nos dan diferentes conceptos o diferentes conceptos, digamos, de lo que es una política, de lo que es el análisis de la política pública. Por ejemplo, un autor nos dice, le voy a leer, una disciplina basada en las ciencias sociales que utiliza múltiples métodos de indagación y de argumentación para producir y transformar información relevante referida a políticas que pueda ser utilizada en ámbitos políticos para resolver problemas vinculados a políticas públicas. O sea que un autor nos dice que es una disciplina que está basada en la ciencia social, el análisis de la política pública, que utiliza múltiples métodos de indagación y de argumentación. Lo que busca es era lo que yo le decía recién, lo que busca es producir y transformar conocimiento o información y conocimiento que tenga que ver con aspectos importantes o sensibles de una determinada política pública, ¿sí? Hay otro autor que dice que es un subcampo aplicado cuyo contenido no puede ser determinado por límites disciplinarios. Esto es lo que yo les decía recién. El análisis de la política pública para Wildavsky
dice que es un subcampo aplicado, es un subcampo de la política, de las ciencias políticas, aplicado, ¿sí? Cuyo contenido no puede ser determinado por límites disciplinarios. Yo no puedo ver una política pública de una sola disciplina, desde un solo punto de vista, porque como yo les decía recién, es multicausal y multidisciplinario. El ejemplo de lo que yo les decía recién, las bicisendas. ¿Por qué? Porque es una cuestión ambiental. Yo lo que quiero hacer es generar que la gente salga más en bici, no tanto en automóvil, y por lo Sí. tanto evitar, ¿sí? Ah, perdón, pensé que estaban preguntando algo. ¿Sí? Entonces yo no puedo tratar de entender el análisis de la política pública o analizar una política pública por límites disciplinarios, desde un solo punto de vista disciplinario, ¿sí? Sino por todo aquello que tenga que ver como apropiado, que sea como apropiado a la naturaleza y a la circunstancia del problema, que era lo que yo decía, los consejos federales se constituyen al efecto para un problema determinado, ¿sí? Y ese problema determinado va a depender de las necesidades de ese momento y de las circunstancias que se den en ese momento, ¿se entiende? Por eso el autor nos dice que es un subcampo aplicado cuyo contenido, el contenido del análisis de la política pública, no puede ser determinado por límites disciplinarios. Yo no puedo decir, che, bueno, a ver, el tema de las bicisendas los voy a tomar desde el punto de vista del medio ambiente. Sí, si lo vemos desde el medio ambiente, estamos resolviendo un problema fundamental en nuestra ciudad, ¿sí? Que es la emanación de gases contaminantes, gases tóxicos por los autos, ¿sí? Buenísimo, pero si yo lo veo solamente del ámbito ambiental, ahora, si lo pongo, empiezo a ver del ámbito económico y voy a decir, che, pero pará, la bicisenda pasa por un montón de lugares donde yo antes iba, negocios, estacionaba mi auto, me bajaba, compraba, veía qué quería, me subía y me iba. Ahora, el que yo hacía eso con la bicicleta no lo voy a poder hacer. Entonces, el dueño del local me dice, che, vos me estás quitando de clientela a mí. Me parece bárbaro que se fomente el ejercicio y que la gente, es más, eso también, si lo vemos desde un punto de vista de salud, el hecho de que nos vayamos a trabajar en bicicleta y no en auto, eso genera, digamos, una circunstancia deportiva, una condición física que mejora en cada uno, ¿sí? Pero por eso lo estamos viendo desde dos puntos de vista. Y el autor nos dice que no podemos establecer límites disciplinarios, no hay una disciplina que explique una política pública y que le dé la solución o el camino hacia dónde tiene que ir, sino que son varias, ¿sí? Entonces, por eso es que es multicausal. Pero ¿por qué analizamos las políticas públicas? ¿Cuál es la relevancia de que las políticas públicas se hayan convertido en una disciplina aparte, digamos, dentro de las ciencias políticas? O sea, la política pública es algo totalmente no independizado del todo de la ciencia política, sino que depende de la ciencia política, pero se convierte en una disciplina aparte. ¿Por qué esto? ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es la necesidad o a qué nos lleva el análisis de la política pública? Los autores dicen que el análisis de las políticas públicas se explica desde tres ámbitos de la realidad. Digamos, el análisis de las políticas públicas se va a entender o se va a explicar desde tres planos de la realidad. El primer plano es el democrático. ¿Por qué? Es el democrático, el proceso democrático, se debe al plano de la realidad del proceso democrático. ¿Por qué? Porque la democracia ilumina la deliberación y el debate de determinadas políticas públicas y además le da transparencia al proceso en torno a las políticas públicas. Ustedes imagínense, durante los militares, en la época de los militares, no había manera de discutir ningún tipo de política pública, si no había manera de discutir, mucho menos producir su resultado de manera, o el proceso a tomar una decisión de política pública no era transparente, ¿se entiende? Entonces es fundamental que entendamos el análisis de políticas públicas desde el proceso democrático. ¿Por qué? Porque el proceso democrático ilumina la deliberación y el debate en torno a una determinada política pública y además le da transparencia al proceso que da lugar a esa política pública. El otro plano que explica también el análisis de la política pública, además del democrático, es el proceso social fundamental. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase pasada?
el proceso social. Porque el proceso social y el entendimiento del proceso social como proceso, aquello que viene de atrás, de años, ¿sí? Va a generar conocimiento sobre la problemática que demanda la atención pública. Si yo entiendo el proceso social, voy a entender cuáles son las problemáticas que se están planteando y voy a tratar, o voy a entender para qué lado tengo que correr para solucionar esa problemática social, ¿se entiende? Porque de esta manera yo voy a tener de una manera más clara la identificación de cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades, cuáles son las aspiraciones, las perspectivas, ¿se entiende? El proceso social es fundamental. Y por último, los procesos organizacionales, es decir, la toma de decisión. Los procesos organizacionales que dan lugar a la toma de decisión, ¿sí? Que tiene que ver con la programación, el fortalecimiento de la gestión. Si yo mejoro los procesos organizacionales, voy a mejorar la gestión y voy a poder dar respuesta a esa problemática que da lugar a una política pública, ¿se entiende? Además, nos dicen los autores que poner el foco en el análisis de la política, o sea, no solamente hacer las políticas públicas, sino también analizarlas, porque también van a ver que después el tema de la toma de decisión de las políticas públicas, por lo general, que en casi la mayoría de los casos, tiene que ver con un ajuste de una política pública que ya venía. Es decir, no inventamos la pólvora. La política pública, por lo general, sobre todo en esta parte del mundo, por lo general la política pública tiene que ver con ajustar políticas públicas que ya vienen de antes, ¿sí? No inventamos la pólvora con las bicisendas. Lo que queremos hacer es adoptar un poquito mejor el reordenamiento vehicular o vial. ¿Ustedes se acuerdan, los que tienen mi edad, o inclusive los más grandes, se acuerdan cuando estacionábamos en la plaza 9 de julio? ¿Se acuerdan cuando podíamos ir a la siesta al centro y al frente de la plaza poder estacionar? A 45 grados se estacionaba. ¿Cómo? A 45 grados se estacionaba sobre la plaza. Exactamente. Había lugar y... Había lugar, ¿te acordás? Claro. Yo me acuerdo cuando empecé a manejar y por ahí mi mamá me decía, che, andate hasta el centro. Pero el centro es un lío. No, pero andate a las 2:30 de la tarde, no hay nadie. Y vas a estacionar al frente de la plaza. Y efectivamente iba a estacionar al frente de la plaza. Ahora es impensado. ¿Se acuerdan cuando antes uno para no ir por el centro iba por la Leguizamón y ya era lejos del centro? Ahora uno va por el Entre Ríos y el tránsito sigue siendo... El tránsito sigue una locura. ¿Se entiende? Entonces, en realidad la política pública que quiera que quiera organizar todo este tema de la circulación vial, lo que va a ser ajustar alguna política pública que ya viene de antes. Ajustar más o menos, pero no vamos a estar inventando algo nuevo. ¿Se entiende? Porque también el análisis de la política, la importancia del análisis de las políticas públicas tiene que ver precisamente con entender la relación del Estado y la sociedad. Porque es lo que decíamos, ¿se acuerdan? El proceso social, el proceso democrático y el proceso organizacional. Son esos tres ámbitos de la realidad que dan entidad a una política pública, que le explican, ¿sí? Porque en definitiva nosotros cuando analizamos una política pública, lo que queremos hacer es entender cuál es la relación que existe entre el Estado y la sociedad. La relación que tenía el Estado y la sociedad en los 80 y difiere sustancialmente la que puede tener hoy. Está bien, no es que pasamos a 180, una relación, un cambio de 180 grados, pero se va ajustando, ¿sí? Como les decía, cuando hablamos de políticas públicas, al enunciar el tema políticas públicas, ya hablamos de su complejidad, hablamos de la multiplicidad y diversidad de causas que dan lugar al proceso de determinar una política pública. La complejidad de la política pública es esa. Cuando hablamos de política pública no podemos hablar de un origen, de un solo origen, sino de muchos orígenes, de muchas causas, ¿sí? No podemos entender la política pública desde una causalidad única o unívoca, ¿sí? Porque eso es precisamente, que creo que me estaban preguntando acá, lo que pasó con la ley de alquileres. O sea, lo que pasa con la ley de alquileres, profe, si quiere volver a la anterior, exactamente, Ángela. O sea, imagínense, porque siempre una política pública, como yo les digo, la implementación de una política pública, por lo general, casi en todos los casos, tiene que ver con el ajuste de una política pública que ya venía de antes, que ya existía de antes.
¿sí? Y precisamente muy bien como dice Ángela, imagínense establecer una política pública que termina, digamos, fallando o fracasa de tal manera que se tiene que volver a lo anterior, cuando una política pública, digamos, es una evolución, ¿sí? Profe, sí, Dígame. lo que yo veo mucho hoy en día con respecto a lo que son las decisiones políticas, políticas públicas que se implementan, es una evidente falta, digamos, de un estudio correcto del problema, o bien haciendo una proyección a futuro, en este caso lo que son la ley de alquileres, los microcréditos, tanto el plan Procrear, es la inflación Sí, que tuvimos, que supuestamente se proyectó sobre una inflación acorde que no existió nunca y no tuvieron, no sé si el valor o las decisiones o no perder ese poder político y retrotraer y decir, no, erramos el camino por acá, hay que ver, exacto. analizar y tratar de dar la solución a la gente. Hoy en día eso no lo están haciendo. Exactamente, no, no lo están haciendo. Este, lo que pasa es que, bueno, nadie quiere cargar con el cabo como bien lo dijiste vos, con el peso político de tomar una decisión de volver para atrás, que es más o menos lo que pasó con el 1-1. Con el 1-1 en el 98 ya había reventado todo, pero bueno, ¿quién se iba a hacer cargo y iba a pagar el costo político de salir del 1-1 cuando la gente estaba contenta con el 1-1, ahorrábamos 500 pesos y teníamos $500? ¿Sí? Acá pasa exactamente lo que decís vos, Diego. Nadie quiere pagar o sea, no quieren pagar el costo político y de última le quieren dejar el muerto al que venga. ¿Sí? Ha sido una muy mala planificación, como dice la compañera acá también. Creo que fue la compañera, ya les digo. Sí, Débora nos dice que es muy importante el diagnóstico participativo. Es verdad, ellos han tomado pensando y digamos, proyectaron un panorama futuro que por supuesto no se dio. Y hay gente que pagaba 20 y con la renovación del alquiler pasó a pagar 60. O sea, no el doble, el triple. ¿Sí? Hay gente que ahora, hay propietarios que no les conviene alquilar, entonces vende o no vende si no lo tiene un costado. Entonces es algo que ha dado lugar a una crisis del sector inmobiliario muy fuerte. Acá, disculpen, me están preguntando, pasó también en el exterior, no recuerdo el nombre del país, con las computadoras en las escuelas. Vieron que no funciona para concretar aprendizaje a futuro en los niños y los retiraron. No sabía eso, no sabía eso. ¿Y cuándo fue? Porque ahora vieron que se habla de un tema de democracia o educación digital, en la que es fundamental tener un celular o por lo menos una computadora para poder ser parte del mundo. Y me dice Sandra, también tiene que ver con los actores sociales que muchas veces rechazan la modificación o ajuste de alguna política pública tal cual, porque la política en definitiva termina siendo un juego de presiones, de tira y afloje si se quiere, un sistema de resortes donde se tira un poco más, un poco menos, pero en definitiva una política pública tiene precisamente que englobar todos esos sectores. Entonces, cuando salió la ley de alquileres, yo que alquilo, decía que bueno, me viene el pelo porque yo alquilo, pero no se contempló lo que yo les decía en el árbol del problema, no tuvieron en cuenta, creo yo, que con esta ley no van a saltar las cámaras inmobiliarias, los propietarios, porque también, o sea, si bien era un beneficio para uno que alquilaba, en el panorama que ellos veían a futuro, ese panorama y esa política pública de alquileres terminó siendo perjudicial para los propietarios. Y encima de eso, el panorama que ellos habían establecido con la inflación, como bien decía Diego, para un futuro, terminó siendo mucho peor. Entonces hay gente que en vez de pagar el 10% como se pagaba antes por año cada 6 meses de aumento, terminó pagando 50. ¿Se entiende? Entonces es algo que ha terminado siendo, digamos, totalmente perjudicial para todo ese tipo de sector, al punto que el gobierno mismo, si bien no lo toma porque no quiere cargar con ese costo político, habló de derogarla por decreto la ley. ¿Sí? El tema de, como yo les decía, el tema de la decisión y el análisis de la política pública, la importancia de hacerlo, porque eso dio lugar a algunos debates. Como siempre, la política se dan debates. Hay una escuela que dice A y hay una escuela que dice B. Bueno, con respecto a la toma de decisión, existen dos posiciones. Una de ellas es el racionalismo y el otro es el incrementalismo.
El racionalismo, ¿sí?, tiene que ver hay autores que dicen que toda política pública tiene que ser tomada con absoluta racionalidad. Si ustedes me esperan, por favor, voy a buscar un vaso de agua, ¿sí? Ya vengo, discúlpenme. Escucha. Ahora sí, discúlpenme, seguimos. Sí, bueno, con respecto a la toma de decisiones, como siempre hay dos posturas, ¿sí? A la toma de decisiones y el análisis de políticas públicas, a eso me refiero, ¿sí? Eh, uno de ellos, bueno, una de las posturas es el racionalismo y la otra es el incrementalismo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Según la visión racionalista o el racionalismo, el decisor, es decir, el gobierno o el Estado que toma la decisión, debe operar siempre de manera absolutamente racional, ¿sí? Eligiendo la mejor de las opciones entre las alternativas disponibles. Digamos, básicamente el racionalismo dice que el decisor, es decir, el Estado o el gobierno que toma la decisión, lo debe hacer de manera absolutamente racional, eligiendo en cuál es la mejor opción entre varias, entre las que se da, ¿sí? O la mejor alternativa, la mejor solución de esa política pública. Es decir, que digamos, ¿cuál es la mejor, la más óptima? La decisión que permite resolver de manera óptima y eficiente el problema planteado, ¿sí? De manera óptima y eficiente. Esa es la mejor, ese es, digamos, la posición racional. El decisor toma la decisión de determinada política pública de manera absolutamente racional, eligiendo la mejor opción de varias alternativas. ¿Y cuál es la mejor opción? La que permite resolver de manera eficiente y óptima el problema planteado, ¿sí? Por supuesto que, si ustedes, ya pensando en esta definición, sabemos que en estos lados, sobre todo en nuestro país, no se puede dar, digamos, una decisión racional. No digo que no sea una decisión irracional la que se tome, pero se entiende que para poder tomar una decisión racional como lo plantea el racionalismo, es decir, elegir la mejor alternativa entre varias opciones, que sea la que resuelva de manera óptima y eficiente el problema planteado, supone que por un lado el decisor, el que toma la decisión, dispone de información clara y objetiva, de información completa, tiene todo el panorama para definir o para decidir, ¿se entiende? Es decir, que, digamos, dispone de preferencias claras y ordenadas, de objetivos precisos, información actualizada y objetiva, o sea, información completa, ¿sí? Ustedes como verán, esto no se da, se podrá dar en Suecia, se podrá dar en Finlandia, pero nosotros no, a nosotros no, ¿sí? Esta elección, por supuesto, toda elección busca maximizar los beneficios y minimizar los costos. Por eso dicen los racionales que hay que hacerlo así. Bueno, sabemos nosotros que en nuestro país, en principio, eso no se da. No podemos, o sea, una elección racional que el decisor tenga la información completa, clara, precisa, que sepa cuáles son los objetivos a los cuales se va, eso no se da, es una situación ideal, ¿sí? Sería proceder de acuerdo a una elección estrictamente racional. Este modelo no es posible de seguir porque generalmente en el contexto de acción no se cumplen esas condiciones de tener la información precisa, completa, verdad, veraz,
de saber cuáles son los objetivos a los que apunto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, surge el incrementalismo. El incrementalismo plantea otra cosa, porque el incrementalismo dice que en realidad el análisis que hace el decisor o quien toma la decisión a la hora de tomar la decisión precisamente, no se realiza en abstracto, no se realiza como en los libros. Los libros pueden decir una cosa, la ley puede decir una cosa, pero cuando vamos a la realidad por ahí lo chocamos y no es lo mismo, ¿se entiende? Entonces el incrementalismo dice que en realidad el análisis que hace el decisor a la hora de tomar la decisión de una determinada política pública no se realiza nunca en abstracto, sino que se basa, como yo les decía, en políticas, digamos, en políticas pasadas. Lo que va a hacer el decisor en realidad es ajustar esa política anterior para poder acomodarla, ¿sí? Dice, según este modelo, el análisis que hace el decisor a la hora de tomar la decisión no se realiza en abstracto, sino que se basa en la pasada política antecedente, de modo que las decisiones no son más que ajustes marginales sobre políticas ya existentes o políticas ya en marcha. Lo que implica que la política y la política pública es un eslabón de una cadena de políticas públicas, que solo va a modificar algunos aspectos sustanciales, algunos aspectos esenciales de la política pasada, ¿sí? ¿Qué es lo que efectivamente se da en la práctica? Por lo tanto, volvemos a lo que yo les decía antes, no es válido, ¿sí? No es válido, no es posible contar con una sola teoría causal que explique cada problema, ¿sí? Si fuese así, si hubiese un solo problema, una sola causa que explica un problema que da lugar a una política pública, entonces sí yo puedo hablar de una posición racional. Pero como eso no se da en la práctica, en abstracto tenemos múltiples causas que explican un problema. Entonces, en ese caso, lo que dice el incrementalismo es que precisamente la política pública es ajustar, reacomodar sustancialmente una política ya existente, ¿sí? Lo que hace el incrementalismo es reducir los riesgos si una política se establece de manera incorrecta, ¿sí? Porque es más fácil ajustar un poco menos, un poco más, si una política es, digamos, incorrecta o errónea o va por un camino que no se quiere. Por lo tanto, el incrementalismo lo que hace es evitar, o digamos, lo que hace es reducir los riesgos, ¿sí? Y por lo tanto se adapta mucho más a lo que son nuestras realidades políticas y sociales, ¿sí? Quizá un racionalismo podría existir en un país nórdico como Suecia, donde el Estado tiene solucionado muchas más cuestiones de las que tenemos nosotros, donde hay una justicia social, donde hay una igualdad social, no me refiero a ideológico ni nada, sino donde hay posibilidades, donde no hay población que haya quedado fuera del sistema, ¿se entiende? Entonces, por eso mismo es que no tiene una causa única, sino que hay una multiplicidad de causas por un problema determinado y para una política pública determinada. Pero, digamos, el racionalismo no podía aplicarse per se en la práctica, porque en lo abstracto, en el libro, en el cote, está todo bien, porque, digamos, si entendemos que hay una sola causa para un problema que da lugar a una política pública, pero como hay una multiplicidad de causas, lo que hace el gradualismo, el incrementalismo, perdón, es precisamente reduce esos riesgos, porque si se ajusta de más, se da la posibilidad de que se ajuste un poco menos, o si se ajustó poco, se da la posibilidad de que se ajuste un poco más. Entonces, si se ajusta un poco más y hay algún error, se pueda volver para atrás. ¿Se entiende? Dice, Tamayo Sáenz dice, el modo incremental argumenta que las decisiones son, ante todo, pragmáticas. No se basan en relaciones causales bien estudiadas ni en cálculos exhaustivos de costes y beneficios, sino en el método de las aproximaciones sucesivas y limitadas. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? El país que paralizó su plan de digitalización en la escuela es Suecia. Mira, no sabía, ya lo voy a buscar, Ángela, interesante. Eso sería la innovación de la política pública. Así es, Débora, así mismo es. Dice, las políticas públicas
están orientadas al desarrollo local, pero lamentablemente tenemos muchas veces acciones incoherentes. Sí, era precisamente, como bien decís, Débora, precisamente lo que hablábamos más temprano, que es la conexión intergubernamental, o las conexiones intergubernamentales, lo que implica diferentes ámbitos o unidades o subunidades regionales que tienen que coordinarse entre sí. Como la Constitución Nacional no establece expresamente o no reglamenta, porque no es función de cómo tiene que ser, entonces eso queda muchas veces librado a eso precisamente. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren decir algo? Por mi parte, hasta acá llegamos. Les quiero agradecer porque ha sido realmente muy... Ojalá nos volvamos a cruzar en otro módulo, ojalá que nos volvamos a cruzar en otro módulo de política pública o de lo que sea. Yo les agradezco enormemente una vez más el tiempo que se tomaron en sentarse a escucharme, a que charlemos, a que tengan ganas de aprender, yo también. Y sobre todo los felicito por los felicito por los ensayos, porque están la verdad que están muy bien hechos. Yo ya había hecho estos en otras instituciones y los ensayos no terminaban de cerrar porque o no terminaban de entender o eran materias que en realidad no daban mucho para cortar, digamos, el tema, para cortar tela. Pero en este caso, la verdad que los quiero felicitar porque han sido muy buenos los ensayos. Esta semana termino de corregirlos y nada, los que cumplan con las condiciones para promocionarlas, seguramente promocionarán, ya Nelson les estará diciendo bien. Y los que no, el 15, si no me equivoco, el 15 tenemos para un final, que va a ser múltiple choice, preguntas múltiple choice, no se hagan problema. Pero bueno, primero quiero que veamos cuáles son los que cumplen, porque creo que todos los que estamos acá presentes son los que cumplen con los requisitos para promocionarla. No sé si quieren decir algo, espero que la próxima vez sea presencial, así nos podemos conocer personalmente y lo que necesiten, acá estoy para lo que pueda llegar a ser. ¿Sí? Una vez más les agradezco. Sí, dígame. Con el tercer ensayo. Nelson, con el tercer ensayo, creo que no estaba habilitado todavía. Con respecto no, a los profe, no estaba habilitado, habilitado. por lo menos yo lo terminé mandando por mail al tercer ensayo, porque no se había habilitado dentro de la plataforma. He visto que tengo varios en el mail, sí. Con respecto a eso, ahora me voy a sentar a los que no corregí, a los que me faltan corregir, los voy a corregir en el transcurso de la semana. No se preocupen, pero en el transcurso de la semana ya voy a tener todo listo. Y con respecto al tercero, no sé, Nelson, si querés que lo habilitemos un tiempo más. Sí, hasta el lunes 24 podría ser, profe. Sí, perfecto, me lo mandan al mail o mejor sea la plataforma para que ya quede registrado, ¿sí? Mándenlo a la plataforma, si tienen algún problema me lo mandan a mi mail, pero súbanlo a la plataforma, cosa que ya quede registrado. Yo como les digo, termino la corrección. Sí, dígame. Bueno, lo que ya mandamos por mail lo subo igual a la plataforma para que quede registrado mejor. Si podés, sí, mejor, pero yo igual ya sí estuve viendo algunos por el mail y yo los veo en el mail y los subo a la plataforma la nota. Pero si ustedes pueden subirlo, mejor todavía. Ok, no hay problema. ¿Sí? Ok, profe. Profe, Bueno, disculpe, muchas gracias. consulta. Lo que necesiten, y si tienen algún problema con la plataforma, me lo mandan a mi mail, ¿sí? Lo ideal es que vaya a la plataforma, pero si tienen algún problema, me lo mandan a mi mail, yo después subo la nota a la plataforma. Sí, cualquier duda que tengan, me escriban. Yo esta semana, lo que le decía Nelson, voy a aprovechar que estamos de vacaciones en otros institutos y yo estoy, por suerte, sin hijos, así que me voy a poder sentar a terminar de corregir. Esta semana van a tener novedades y van a tener novedades de lo que promocionaron y lo que tengan que rendir el final, ¿sí? Profe, ¿podría decir de nuevo? Yo entré tarde a la clase, pero ¿podría decir de nuevo cuáles son las pautas para poder promocionar? Mira, las pautas para poder promocionar es haber presentado todos los trabajos de cada uno de los módulos, ¿sí? Que en realidad se acuerdan que en los primeros 2 o 3 habíamos dicho que íbamos a hacer uno, entonces hasta esta semana tenían para presentar el tercero. Los que hayan presentado los 3 y, si no me equivoco, los que hayan asistido al 75 o al 80% de las clases promocionan directamente. Yo la Entonces, verdad igual, les digo... Sí. sí,
disculpe, no, yo tenía igual una duda, porque como es la primera vez que yo estoy cursando una carrera, y Sí. entonces yo quería saber, bueno, yo presenté un ensayo y quería saber si estaba bien hecho, si estaba, y al final nunca recibí la nota, y el segundo ensayo no lo hice, y ahora para tener, digamos, una idea de si había hecho bien las cosas y si no había hecho bien, de poder ¿Cómo, mejorarlo. cómo es tu nombre? Karen Eugenia Huanco. ¿Juanco? Sí, Eugenia. sí. No me fijo, yo te digo, dale, pero subí el segundo y el tercero. ¿Dale? ¿Lo Bueno, subiste a la sí. plataforma o me lo mandaste No, por subí el mail? primero nomás. El primero nomás subí, pero nunca me salió nota, no me salió una devolución, digamos, si estaba ¿Lo bien o subiste si en la estaba mal. plataforma? Sí, Qué raro, porque sí había corregido los. Bueno, me fijo y te digo, dale, vos subí los otros, no te hagas. Subí los otros. Yo te voy a bueno, decir, por lo general, el primero que corregía, la mayoría le puse 100 o 90, porque la verdad que están muy bien hechos. Así que me fijo, no te Profe, preocupes. Sí, profe, yo tengo los dos ensayos subidos en la plataforma, bueno, en el tiempo estipulado y todavía no me figura tampoco ninguna corrección. eso ha sido por una demora mía, no se preocupen. Pido disculpas, Ah, ok, es ok, una no hay demora problema. mía, pero No, no no, se sí, no hay preocupen. problema, pero Esta es para... semana me pongo al día. Sí, 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 eso ha sido Muy una bien, demora mía, profe. no se preocupen. No No te hay drama, preocupes. no hay drama. Gracias, gracias, Diego. Gracias a No, todos. Los que necesiten me escriben. Profe, ok, profe. no me di cuenta que en el segundo ensayo no había puesto el interlineal y como que me quedó ahí un poco medio feo, no sé si resta mucha... No, no. He visto algunos que no tienen digamos, centrado, no importa, no, no resta, no resta. Mientras yo veo el contenido, mientras no haya sido de plagiado, copiado de internet, o lo que me importa es el contenido. Obviamente sí me importa, tengo una linda estructura, que esté bien, digamos, el interlineado y todo, pero pues, como les digo, por lo general el contenido está muy bien, la verdad, y los felicito. Cualquier Gracias. cosa, Cualquier cosa me escriben, ¿sí? A mi mail. Yo voy a estar ahora, me voy a quedar corrigiendo ahora, y voy a estar con el mail, así que ustedes cualquier duda que tengan me escriben. Como te digo, Diego, y le digo a todos, ahora me voy a poner al día con las correcciones, y cualquier duda me escriben. Che, una vez más les agradezco mucho que hayan tomado todo el tiempo que se hayan tomado para que nos aprendamos todos, y espero poder cruzarlos en otro módulo, ¿sí? Profe, Bien. consulta sobre, bueno, ya sobre la política pública estábamos hablando hace rato, me quedó ahí dando vuelta el tema Sí. de la implementación de la política pública. Puede ser que se implemente con un mismo objetivo, de acuerdo obviamente a la territorialidad, digamos, en Salta, si nos ponemos en Salta, no es lo mismo aplicarla en Salta capital que en el norte, que en Claro, Iruya, digamos. claro, Esa misma exactamente. política tiene que tratar de adaptarse a la territorialidad, digamos, ¿no es cierto? O sea, por más Por que el lo general, objetivo sea el sí. mismo. Exactamente. Esa es la complejidad, precisamente, digo, como bien lo decimos, de la política pública. Precisamente esa es la complejidad. Porque si yo digo, bueno, sí, vamos a establecer, no sé, vamos a decir, el reordenamiento vial. Y sí, acá en Salta es fundamental, pero en Iruya lo más probable es que no. ¿Se entiende? Entonces, quizá en Iruya vaya de otro lado, se aplique de otro ámbito, digamos, o se adapte. Pero sí, ahí está precisamente la complejidad de la política pública. Ya van a ver ustedes en los otros módulos de política pública, porque este es uno de varios, porque hay otro que ya está. Yo hoy hablé un poco de la toma de decisión y después de la implementación, que son los pasos de una política pública. No me quise meter mucho porque en otro módulo van a ver eso ustedes directamente. El árbol del problema y cada uno de los pasos de la política pública, la generación del árbol del problema, la decisión, todo el proceso hasta la decisión, la implementación y todo eso ya lo van a ver en otro módulo, que ojalá que me toque a mí de nuevo, así nos podemos ver y lo podemos ver en definitiva. Pero sí, básicamente lo que vos decís, esa es la complejidad de la política pública. Muy bien. Ok, profe, muchas gracias. Que descansen y gracias a ustedes. Gracias a vos, José María, gracias a todos ustedes, la verdad, muy bueno, pues yo también, como les digo, aprendo porque me tengo que me tengo que actualizar con los temas que ya vengo viendo de hace mucho, pero me tengo que actualizar y encima muchas veces ustedes también me dejan pensando sobre muchas cosas
a las cuales reveo y repienso y reaprendo. Muchísimas gracias, de verdad. En esta semana van a tener novedades con sus ensayos y cualquier cosa que necesiten estoy. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Muy profe. bien. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Muchas Nelson. gracias, Muchas profe. gracias, Nelson, también. Gracias, Nelson, a vos también. Gracias, Muy profe. lindas las clases, muy Gracias, dinámicas. profe. Muchísimas gracias. Que descansen, que terminen bien la semana. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Muchísimas